Vale, bueno, en primer lugar quiero dar las buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad que se propone desde la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Quiero comentar en principio que esta videoconferencia se está emitiendo en directo por Facebook, que quedará registrada porque sé que hay personas que me han preguntado por el Facebook y que estará disponible en breve en el muro del Facebook de la Asamblea para quien quiera acceder a ella o quien quiera revisitar o volver a escuchar la conferencia. Este ciclo de conferencias, ya lo comenté el otro día en la presentación de la charla de Hedy Lamarr, Mujeres de ayer por Mujeres de hoy, nos está dando la oportunidad de conocer las biografías y aportaciones de mujeres que han permanecido ocultas en la historia y cuyo legado ha sido trascendental para la sociedad. Y además, lo bonito de este ciclo es que estas historias vienen de la voz de otras mujeres que actualmente, a través de su trabajo, realizan importantes contribuciones para el avance científico, lo que permite poner en valor la trayectoria vital y profesional de estas mujeres, de estas dos mujeres, simultáneamente. Para mí es un enorme placer presentar esta tarde a la profesora María Ángeles Alonso Vargas, una muy buena amiga mía. Y yo comienzo con, como decía el poeta brasileño Mario Quintana, el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. Y eso es justamente lo que consigue María Ángeles. Su personalidad arrolladora y resolutiva, su gran talento y creatividad, su energía y dinamismo, generan grandes ideas consiguiendo atraer hacia sí el talento y la amistad de todo aquel que la conoce, como si de mariposas guiadas hacia un bonito jardín se tratara. María Ángeles Alonso Vargas nace en Villena en 1970. Es profesora titular de Botánica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante. Obtiene en 1993 la licenciatura en Biología y en 2001 se doctora en Biología por la Universidad de Alicante, obteniendo la calificación apto cum laude. Desde su incorporación a la universidad como investigadora, ha desarrollado su labor en el estudio de la taxonomía y sin taxonomía de las especies vegetales y sus hábitats, siendo la flora y la vegetación de los ecosistemas salinos su principal línea de investigación. En la actualidad, pertenece al Grupo de Investigación de Botánica y Conservación Vegetal. Es coautora de 74 artículos en revistas internacionales indexadas en JCR, 30 en revistas indexadas en otros índices de calidad, 4 libros y 53 capítulos de libros. Tiene 86 comunicaciones en congresos y workshops especializados. Ha participado en 12 proyectos del Plan Nacional I+D+I, 7 proyectos autonómicos y 3 proyectos europeos en el programa Marítimo. Además, ha participado en la organización de 2 congresos internacionales y ha dirigido 8 tesis doctorales. En cuanto a la transferencia de conocimiento, ha participado en contratos de investigación con empresas externas al ámbito universitario, destacando la participación en la realización de los inventarios de biodiversidad, flora amenazada y hábitats que se realizaron a petición de la Unión Europea a todos aquellos Estados miembros y que actualmente son la base de las políticas de gestión del medio natural. En el ámbito docente, desde el año 1998, ha impartido clases en las licenciaturas de Biología, en el grado de Biología, en el doctorado de Biodiversidad, Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitats, que obtuvo la mención de calidad desde el curso 2003-4 de manera ininterrumpida, así como el máster de Biodiversidad, que obtuvo la mención hacia la excelencia en octubre de 2011. Actualmente imparte clase en el máster universitario de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Bueno, a ver si algún día vienes a darnos alguna charla sobre este tema, a mí me encantaría. Y en el máster de Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre. En el ámbito de la gestión, ha ocupado el puesto de secretaria de departamento durante 5 años, del 2013 a 2019, fue la coordinadora del grado de Biología de la Facultad de Ciencias. Desde el 2017 es la directora de la sede universitaria de Villena de la Universidad de Alicante. Tengo que confesar mis carencias en el área de la botánica, por lo que tengo gran interés en su charla, aunque no viene a hablarnos de botánica en sí, pero sí de personajes y aportaciones a esta disciplina. Espero aprender que estoy segura que nos contagiará a todos con su entusiasmo por esta ciencia. Esta noche María Ángeles impartirá la conferencia de Mulieribus e Botanite Arts e Ciencia sobre la botánica y la mujer, de la técnica a la ciencia, en la que se expondrá, a través de un recorrido temporal,
la relación de la mujer con la botánica, poniendo en valor ese papel predominante de las mujeres en esta materia. En la actualidad se pretende rescatar y poner en valor a aquellas mujeres que escribieron de plantas y que lucharon para que sus escritos y dibujos llegaran hasta nuestros días. Conocer la belleza en el conocimiento generado por estas mujeres me inspira retomar de nuevo una metáfora con mariposas. Nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero rara vez admitimos los cambios que ha sufrido para alcanzar esa belleza. Así estas mujeres y su legado emergen como bellas mariposas que ahora se contemplan con admiración. Bueno, sin más, doy paso a María Ángeles, agradeciéndole, no solo en mi nombre, sino en el de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, que haya aceptado nuestra invitación. Y por tanto, María Ángeles, ya no me extiendo más, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Me ha gustado mucho eso que has dicho, sobre todo lo primero, porque para mí es más importante las personas y la amistad que todo luego la retahíla de cosas que al fin y al cabo es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Un profesor universitario tiene que investigar, tiene que dar clases, la docencia de la universidad emana precisamente de la investigación de las personas y faltaría que no tuviéramos unos currículos importantes. Pero para mí lo más importante que has dicho es todo lo que has dicho del símil de las mariposas y te lo agradezco enormemente. Bueno, vamos a empezar. Si quieres, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo hago bien. ¿Se ve? Se ve perfecto, María Ángeles. Vale. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que esta tarde de repente han decidido que querían escucharme y eso siempre es de agradecer. Agradecer también a la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, porque yo la sigo por el Facebook y realmente es loable el trabajo que hacéis de divulgación desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos de la ciencia, tanto esto que nosotros llamamos ciencias y letras, con lo cual a mí me resulta muy agradable el poder de alguna manera tener este altavoz para poder hacer una de las cosas que para mí también son muy importantes en el trabajo de un profesor universitario, que es la transferencia de nuestros conocimientos, la divulgación científica, el poder hablar y que la gente te escuche. Así es que muchísimas gracias a la Asamblea. Sé que hay algunos de los integrantes de la Asamblea que nos están escuchando y que de verdad que les agradezco este altavoz que me estáis dando esta tarde para poder hablar de una de las cosas que más me apasionan, que es la botánica. El título, que está en latín, es un guiño a esta botánica que tiene el latín como la lengua vehicular y que poco a poco la estamos perdiendo. Ya en el año en que nos encontramos, el latín en realidad fue la lengua de las ciencias, la lengua en la que aparecen las universidades allá en el siglo XIII, que fue una de las grandes cosas importantes, y es que todos teníamos la misma lengua para poder comunicarnos y entonces se podía ir de un sitio a otro, de una universidad a otra, de un país a otro, hablando esa lengua que era el latín. Poco a poco el concepto ha seguido manteniéndose, también tenemos una lengua vehicular de la ciencia, pero hemos pasado de hablar en latín a hablar en inglés. Así es que un poquito como guiño a esta lengua vehicular de la botánica y de la ciencia en general, el título lo había puesto en latín, pero que me han tenido que ayudar para que lo ponerlo bien, así que de aquí le agradezco a Juan Mesa, que es el decano de la Facultad de Letras, a que me haya traducido el sobre la botánica y la mujer de la técnica a la ciencia. Y bueno, he querido poner el cartel porque cuando me mandó Lorena el cartel dije, qué cartel más bonito. Así es que me ha parecido muy bonito poner en esta primera diapositiva este cartel que habéis hecho para mí y que para mí es muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a empezar con la charla, ¿vale? Es evidente que la historia de la botánica no está escrita con letra de mujer. Si alguna escribió alguna frase antes del siglo XX, su huella ha sido borrada. Tanto que incluso, en mi caso, cuando yo empiezo la botánica y a mis alumnos y alumnas,
les daba una breve historia, pequeñita historia de la botánica, dando pues lo más importante. Nunca hablaba de mujeres, siempre todos los científicos de los que yo nombraba, todos eran hombres. Hasta que un día una alumna me preguntó si es que no había mujeres en la botánica que hubieran tenido importancia o relevancia para hablar de ellas. Y fue ahí cuando me planteé ese problema. Es verdad, es que no hay mujeres, realmente nunca me lo había planteado. Por eso es muy importante siempre saber escuchar. Bueno, pues a partir de entonces empecé a hacer una búsqueda de esas mujeres. Ya me di cuenta que habían personas como Carolina Martínez Pulido, de la cual he bebido mucho en las fuentes para encontrar a estas mujeres, o incluso actualmente la página web que también que está en las redes de las mujeres con ciencia, pues realmente ayuda mucho a esta divulgación de la botánica y de todas las ciencias, en mi caso de la botánica. Así es que comencé a trabajar un poco sobre cuál era el papel de la mujer en la botánica, y bueno, pues me encontré que me extrañaba mucho que no hubiera mujeres en la botánica, ya que la botánica es una botánica, es una ciencia femenina. Y son las botánicas, las mujeres, las primeras recolectoras, las primeras botánicas de las que podemos hablar. Por eso es un dato curioso que desaparecieran completamente en el siglo XVIII, siglo XIX, para afortunadamente volver a aparecer en el siglo XX, y que en esos 2 siglos hubiera desaparecido la huella de estas mujeres. Bueno, pues como estaba comentando, los primeros botánicos, las primeras botánicas fueron mujeres de las sociedades primitivas. En ellas se acumulaban los conocimientos sobre las plantas comestibles, sobre la medicina. Estas mujeres, por medio de la experimentación, aprenden a distinguir entre las centenares de plantas en varias etapas de su crecimiento, identifican los hábitats, le dan el nombre a las especies y a las variedades, eran curanderas, eran parteras de las tribus y aprendieron a almacenar, a secar, a mezclar, y sobre todo todo el conocimiento que ellas iban obteniendo lo iban pasando de madres a hijas. Y así tenían este conocimiento, que era un conocimiento oral. De las primeras mujeres que se conocen en la historia que están relacionadas con las plantas fue la reina Hatshepsut, que era una reina faraón, una gran mujer que llegó a reinar y que tenía un conocimiento muy amplio sobre las plantas en Egipto. Y, y realmente pues como que le faltaba, y entonces organizó una gran expedición a lo que él llamó el famoso viaje al país de Punt, en busca precisamente de estas nuevas especies, entre las que se encontraron el árbol del incienso y la mirra. Y de esta expedición ha quedado un minucioso estudio de flora y fauna. Aunque en algunos aspectos la Edad Media fue una edad oscura, ¿vale? En algunos aspectos nosotros pensamos que fue una edad oscura, para las mujeres no lo fue. Más oscuro fue para las mujeres el siglo de oro que precisamente la Edad Media. Y hay algunas mujeres que se dedicaron a la medicina. Aquí hago un inciso porque la medicina en este momento está muy relacionada con la botánica. Realmente las ciencias médicas necesitaban de estas plantas pues para curar, y el conocimiento de las plantas estaba precisamente en todos los médicos y médicas que trabajaban sobre todo bajo el auspicio de la Iglesia, y en las escuelas que luego serían las universidades, ¿vale? Es destacable el papel, precisamente, de Delgardia de Bingen, que tenía un amplio conocimiento en la aplicación terapéutica de las plantas, y que, como estaba al amparo de la Iglesia, pues podía escribir incluso algunos libros, como el que hay en la Transparencia, el Liber Simplicis o Física, que es una obra de medicina en la cual se hablan precisamente de las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la lavanda, es caliente y seca, ya que tiene un poco de savia, no sirve al hombre para comer, no obstante que tiene un fuerte olor. El hombre que tiene muchos piojos y huele la lavanda, ¿vale? Son plantas que servían fundamentalmente como uso medicinal, como uso terapéutico para todo el mundo.
Otra de las importantes, y esta en lugar de estar al auspicio de la Iglesia, estaba fundamentalmente al auspicio de la escuela salernitiana, que es Trótula de Salerno. Trótula de Salerno, que bajo esta escuela de médico de Salernos se considera la primera ginecóloga, y para ella la botánica era un arte en manos de las mujeres. Bueno, llega a la universidad ya en el siglo XIII, esta escuela de Salerno se funda en el siglo IX, alcanza su esplendor en el siglo X, en el siglo XII, como muchas de las escuelas que aparecen por toda Europa y que luego serán las precursoras, como la Escuela de Bolonia, que luego serán las precursoras de las universidades tal y como las conocemos. Se dice que podría ser esta la primera universidad, pero en realidad las universidades, la diferencia entre las escuelas y las universidades es cuando hay alguien, en este caso fundamentalmente eran el poder y la Iglesia, sobre todo los papas, los que les dan el reconocimiento de los títulos a estas escuelas, pasan a universidades y esos títulos son reconocidos en todas las escuelas y además tenían su propio reglamento y sus propios estatutos. Así pasan lo que son las escuelas a las universidades. Bueno, pero fuera al mismo tiempo, en la Edad Media, además del Guardia, que estaba bajo el auspicio de la Iglesia en las abadías, o Totula de Ruggiero, que era Totula de Salerno, que estaba en las escuelas salertinas, había mujeres en la Edad Media que tenían también un gran conocimiento de las plantas, ¿vale? Las conocían, las utilizaban, pero muchas de ellas fueron perseguidas y acusadas de brujería. Las mujeres acusadas de brujería habitualmente tenían oficios, solían ser cocineras, perfumistas, curanderas, consejeras, campesinas, parteras, nanas, y realizaban sus actividades a través del desarrollo del conocimiento de las hierbas que recogían con diversos fines y sabían transformarlas en pociones y ungüentos. Así que fijaros, en este momento, en la Edad Media, prácticamente todo el conocimiento de las plantas, de la utilización de las plantas, estaban en manos de mujeres. La fotografía que he puesto para ver esta diapositiva sobre las brujas, sobre estas mujeres con estos conocimientos de las plantas, precisamente era el conocimiento de las plantas lo que hacían que estas mujeres fueran tan peligrosas. Por eso se les acusaba de brujería. Pero dentro de la brujería, pues han pasado muchos años. Las mujeres del siglo XII, del siglo XIII, no son las brujas de Salem, que eso es mucho más moderno, ¿vale? Y fijaros, la primera vez que sale una iconografía de una mujer que va montada en una escoba es desde el siglo XVI, en 1541, cuando se publica Le Champion de Dames por Martin Lefranc, es cuando aparece la primera mujer encima de una escoba. A partir de ahí, la iconografía de las brujas siempre van encima de una escoba. Bueno, pues las mujeres medievales no iban encima de una escoba. Algún día, Lorena, si quieres, vengo a contar por qué las mujeres vuelan y por qué precisamente encima de una escoba. Pero hoy no me da tiempo, así es que seguiremos avanzando en esta presentación sobre las botánicas y las mujeres. Bueno, con la venida del Renacimiento y hasta el siglo XVIII estaba ampliamente admitido que algunos aspectos del estudio de la naturaleza eran una fuente de placer y virtud apropiadas para las mujeres. Prueba de ello es que la Biblioteca Universal de las Damas, una serie de 150 volúmenes que aparece por primera vez en París en 1785, estaba expresamente diseñada para proporcionar conocimientos a las mujeres. Y la botánica en concreto se suponía una disciplina especialmente adecuada para el sexo femenino. Los hombres sabios del momento argumentaban que su estudio haría que las jóvenes se conservaran virtuosas y pasivas. Mejor que estudien botánica, que estudien las flores, que no se pongan a estudiar otras cosas, pues que las pueden llevar por el mal camino. Esta convicción alcanzó tal arraigo que hasta mediados del siglo XIX aún había en círculos que el estudio de la botánica se considera un poco masculino, ¿vale? Que los hombres se interesaban por las plantas, eso era porque los hombres no eran excesivamente masculinos. Bueno, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, que nunca defendió muchas igualdades, pero la educación igualitaria entre hombres y mujeres no la defendía, era conocido además por su misoginia, estuvo entre los que contribuyeron más a difundir esa idea de que la botánica era cosa de mujeres, era una ciencia apropiada para las mujeres, que se manifestaba convencido
de que en todo el momento de la vida el estudio de la naturaleza disminuye el gusto por las diversiones frívolas, impide el tumulto de las pasiones y proporciona a la mente un alimento saludable, al llenarla con un objeto merecedor de su contemplación. Eso es lo que decía Jean-Jacques Rousseau sobre la botánica. Entonces, las mujeres de aquel momento, pertenecientes sobre todo, las primeras mujeres de las que voy a hablar, tienen esa característica común, que es que pertenecen a clases adineradas, pues no dudan en aprovechar esa puerta que se les abría para practicar su creatividad y su ingenio. Muchas de ellas pues se afanaron en estudiar cuidadosamente las plantas de su entorno, se convirtieron en ávidas lectoras de obras de historia natural e incluso escribieron sus propios libros, algunos ilustrados con excelentes imágenes, como ahora veremos. Bueno, pues en este contexto aparece una persona muy importante en la ciencia, ¿vale?, que es Linneo. Linneo es importante en la ciencia fundamentalmente porque es el padre de la taxonomía, ¿vale? O sea, no le vamos a negar toda su valía. Es el padre de la taxonomía y publica en 1735 un libro que es El Specie Plantarum, y que ahí comenzamos a llamar a las especies como las llamamos actualmente, con esa nomenclatura binominal en el que hay un género y hay un epíteto específico. Para que todo el mundo nos entendamos, voy a decir el género que todo el mundo conoce: Homo sapiens, que somos el hombre actual. Homo es el género y sapiens es el epíteto específico, y todo junto, las dos palabras, por eso la nomenclatura binominal, hace referencia a nuestra especie. Homo sapiens. ¿Vale? Esta es una de los grandes, una de las importancias más grandes que tiene Linneo, que yo siempre digo que fue como el youtuber de la época. No es que él se inventara esta nomenclatura, sino que él fue el que la divulgó y el que la hizo que todo el mundo, utilizara esta nomenclatura. Muy interesante, porque anteriormente a utilizar esta nomenclatura, ya con esta palabra, si yo digo Moricandia arvensis o digo Olea europea, pues yo ya sé. Yo tengo detrás de estas dos palabras, pues muchas características botánicas de esta planta. La distingo del resto de las plantas por todas las características que tienen. Hasta ese momento, para nombrar una planta se nombraba con una frase completa. Entonces, claro, no podías nombrar una planta diciendo es ese árbol de hojas verdes y opuestas que vive. Claro, en ese momento, todo eso en latín, ¿vale? Pues en ese momento esto fue una revolución, el poder llamar a las especies con un solo nombre y que detrás de ese nombre hubiera tantísima información. Bueno, pues esto lo publican en el Specie Plantarum. En el Specie Plantarum, además, hay la primera clasificación de las plantas, y aquí es donde ya empiezo yo a empezar a ver a este hombre de otra manera. Este hombre era fijista, ni siquiera era evolucionista. La primera clasificación que hace es una clasificación artificial, es decir, que utiliza un único carácter para hacer una clasificación completa de todas las especies conocidas hasta el momento. Y esto lo hace en el Specie Plantarum. Bueno, pues este carácter que utiliza, que además fue muy bien escogido, todo hay que decirlo, porque actualmente, incluso habiendo ya trabajado con la taxonomía molecular, utilizando el ADN, algunos de los grupos que él hizo todavía persisten, todavía se mantienen como grupos monofiléticos. Eso es otra historia, que son grupos que son homogéneos, ¿vale? Pues utiliza como único carácter para esta clasificación, el androceo. El androceo es el conjunto de los estambres, y en los estambres es el carácter masculino de las plantas. ¡Ay, madre mía! Hemos utilizado un carácter sexual masculino en una clasificación en la cual estábamos trabajando las mujeres muy alegremente. Bueno, pues cuando ocurre esto en este libro, pues se ve que era también bastante, no sé, tenía una manera de escribir un poco peculiar, ¿vale? Pues este señor, que era sueco, escribió en esta Specie Plantarum cosas como, os lo voy a leer literalmente: los pétalos de una flor no contribuyen a la generación y solo sirven de tálamo nupcial preparado para que el desposado y la desposada puedan celebrar en su interior sus nupcias. Cuando el lecho está listo de tal manera, llega el momento de que el esposo abrace a su amada esposa
y se le rinda. Esto para hablar de plantas, señores, ¿vale? Entonces, claro, como estamos hablando solamente de estambres, como solamente hablamos de la clavis systematis sexualis, ya hay estas palabras, bueno, parte de los contemporáneos de Linneo consideran que estos símiles eran divertidos, pero otros le resultaban ofensivos y hubo quienes opinaron que eran obscenos y que esta propuesta lineana era una repugnante prostitución irreverente con el Dios creador, incapaz de permitir tales desmandes en el mundo natural, además de ofender por su talante licencioso. Bueno, perdonad porque parece que se ha caído la red, el ponente, y está intentando resolver, se le ha apagado incluso el ordenador, o sea que en pocos instantes volverá a conectar y continuaremos con la charla. Así que pido disculpas y un poquitín de paciencia y enseguida continuamos con la charla. Bueno, volvemos casi ya. Acabo de hablar con María Ángeles y está a punto de entrar. Vuelvo a pedir disculpas, son cosas del directo. Al final, la tecnología a veces juega estas malas pasadas, pero volvemos en nada. Sí, así es, Vicente, los duendes informáticos. Una pena porque estábamos ahí ahora está conectando. Hola, María Ángeles. Pido disculpas, yo no sé qué es lo que ha pasado, no se ha caído la red, se me ha quedado colgado completamente el ordenador. No te preocupes, comparte pantalla y yo vuelvo a... Voy a abrir, que he tenido que abrir todo otra vez, voy a compartir. No te preocupes, de acuerdo, apago la cámara. No sé por dónde me queda, ahora me dices... Sí, estás hablando de Linneo. Ah. Me ha encantado esa descripción. Sí. Tremendo. Vale. Un minuto que ya abro la presentación. Y a ver. Claro, ahora me dice, vamos a ver. Voy a presentar la pantalla, ya presento ya. Perfecto, María Ángeles. Compartir, y lo siento. Estas son no te las preocupes, son cosas del directo. Y las tecnologías. Bueno, ¿y qué te interesa lo de las brujas? Sí, bueno, voy a dejarte que sigas exponiendo y luego ya hablaremos, ya negociaremos. Muy bien, pues perdonadme, voy a seguir. Estábamos hablando de Linneo, hablaba de que es una persona muy importante en la ciencia, sobre todo en la taxonomía, es el padre de la taxonomía, aunque él era fijista, él no era evolucionista, crea todo lo que he contado, su primera clasificación taxonómica y lo hace pues con este carácter, que es el carácter sexual masculino de las plantas, que son los estambres, y que el conjunto de los estambres es lo que se llama andoceo. Bueno, pues entonces he explicado cosas de lo que él hablaba y decía que a partir de entonces este idilio siglo XVIII, este idilio entre las mujeres y la botánica ya comienza a perderse y ya no solamente por Linneo, no le vamos a echar toda la culpa a Linneo, sino porque las universidades ya no dejan las dejan fuera, ya no dejan entrar a las mujeres en las universidades, ya toda la ciencia de la botánica pasa a manos masculinas y ya todo ya es responsabilidad de los hombres con estudios universitarios y las estudiosas se vieron excluidas de los poderosos círculos del saber. Entonces, ya no hay mujeres en los círculos del saber, sigue habiendo mujeres que trabajan con plantas, sigue habiendo mujeres que sí que trabajan, sí que les gusta esto de la botánica y siguen haciendo sus dibujos
y sus herbarios, ¿vale? Pero no en el ámbito de la ciencia. El ámbito de la ciencia lo volvemos a retomar ya a final del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero bueno, comentarios como los apuntados no logran impedir que muchas mujeres continúen con su actividad como estudiosas de las plantas. Vamos a ver algunas de ellas, algunos ejemplos de estas mujeres. Elizabeth Blackwell, que últimamente se puso muy de moda en las redes porque salió precisamente la publicación de su herbario, A Curious Herbarium. Hay que aquí indicar que la palabra herbario tiene diferentes acepciones. Nosotros, la palabra que tenemos actualmente cuando hablamos de un herbario es una colección de plantas secas, pero no nace con ese concepto. La palabra nace con el concepto de una colección de plantas dibujadas. Eso ya es un herbario. Luego ya también otra de las acepciones que tienen con el tiempo es precisamente esta colección de plantas secas que tienen luego caracteres investigadores para la investigación. Y también la palabra herbario hace referencia a los edificios, al edificio donde se encuentran depositadas estas plantas secas. Cuando hablamos del herbario de Elizabeth Blackwell, lo que estamos hablando precisamente es de un herbario dibujado por ella, ¿vale? Fue una ilustradora botánica que fue escocesa. No poseía muchos conocimientos en el campo de la botánica, pero se hizo famosa gracias a estos grabados de plantas del Nuevo Mundo que hasta entonces eran desconocidas, ¿vale? Todas ellas fueron recopiladas en este libro que se llama A Curious Herbal, el herbario de Elizabeth Blackwell, que en principio tuvo un éxito moderado, pero que en parte porque fue la primera vez que se utilizaban unas técnicas innovadoras de la imprenta y porque se utilizaban enlaces en el texto y en las imágenes, es decir, que en las imágenes se distinguían las partes botánicas, pues comenzó a tener mucho éxito, sobre todo entre los médicos y los botánicos, como un diccionario de plantas actualizadas. Y fue reconocido por ello, ¿vale? Por esta obra, Elizabeth recibió una mención especial del Colegio de Medicina y se llegó a poner su nombre a un género de plantas, como es la Blackwellia pandiflora, que es la planta que tenemos en la transparencia. Bueno, Jean Colden, para mí, de todas las mujeres que he estudiado, porque ahora vamos a ver muchas mujeres que se han dedicado a la botánica. Todas las que están se han dedicado a la botánica, pero faltarán muchos más y algunas que sí que están borradas completamente del registro histórico. Por eso, para mí, Jane Colden se podría decir que es la primera botánica desde el punto de vista de la botánica actual de la investigación, o sea, realmente del concepto de los botánicos masculinos que habían en la época, investigadores como Linneo, como todos los que trabajaban en plan. A ver, vuelvo a pedir disculpas, tiene un problema con el ordenador y lo vamos a solucionar de otra manera para que no vuelva a pasar. Me va a pasar a mí la presentación y ya se va a conectar desde el móvil porque parece que su ordenador le está dando problemas. Entonces, pedimos disculpas de nuevo porque esto es, bueno, un problema de informático y, bueno, la solución que le vamos a dar, pues va a ser eso. Ella me va a pasar la presentación y yo me encargo de compartirla. Espero que mi ordenador no falle y ella desde el móvil pues impartirá la conferencia, porque si no va a estar constantemente saliéndose fuera y no vamos a poder escucharlo. Gracias por la paciencia y pedimos disculpas. Y un poquito de paciencia porque como se le ha vuelto a colgar, tiene que ponerlo en marcha y enviarme el archivo. Entonces, pido un poquito de paciencia. Bueno, ya casi estamos. María Ángeles ya está ahí, ya la vemos y yo estoy descargándome el archivo para poder compartir. Vale, estoy aquí. Sí, ya se te escucha ya, María Ángeles. Yo lo siento muchísimo, es la primera vez que me pasa una cosa así. Me sabe fatal, porque vamos, esto es lo que se llama una charla interrupta, ¿no? Bueno, las cosas peores pasan. Voy a guardármelo. Vale, y voy a intentar compartir.
Me sabe fatal, de verdad. A ver, compartir. Vale, no sé si se ve. Sí, ¿Se ve? ahora te veo a ti. A ver. Vale. ¿Me ves a mí? Te veo a ti. ¿Me ves a mí? ¿No ves la pantalla compartida? No, en el móvil. Estoy en el móvil, pero bueno, debería verla, ¿no? Compartir. Vale, está compartiendo pantalla. Ahora sí. Vale, Vale, entonces pues vete a Elizabeth Blackwell, que está... No, a estoy Jean en Colden. ella. A Jean Colden. Ahí estamos. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Se ve Yo perfectamente, ¿no? lo veo pequeñito, pero no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues vamos, perdonadme, por favor, es la primera vez que me pasa una cosa así y he empezado a sudar porque me sabe fatal. Estas son las cosas que no pasan cuando te estás en una charla presencial, ¿vale? Pero bueno, estas cosas son las cosas que tiene el ordenador. No tengo otro ordenador en casa, es el único que tengo y parece que está a punto de reventar. Le estoy dando mucho tute. Bueno, pues vamos a retomar esto de las mujeres y la botánica. Estábamos precisamente en 1724 cuando nace Jean Colden y decía que Jean Colden, en mi opinión, de todas las mujeres botánicas que yo conozco, es la primera botánica desde el punto de vista científico como se veía a los botánicos en ese momento, al mismo nivel que decía que Linneo y que cualquiera de sus colegas de esa época. Jean Colden es americana, estudió minuciosamente la flora del territorio en el que vivía, que eran las zonas de Nueva York y los alrededores, describió y dibujó cerca de 350 plantas locales y mantuvo correspondencia con un gran número de botánicos y coleccionistas de la época, tanto norteamericanos como ingleses. Su contacto con los científicos contribuye a que se volviese muy conocida en los círculos botánicos de América y Europa. Y las referencias existentes en los registros contemporáneos indica que era muy valorada por sus minuciosas descripciones como recolectora de plantas y de semillas. Jean Colden descubre diferentes nuevas especies, pero como tantas veces en la historia, de ella no recibió crédito alguno, ni siquiera las pudo describir ella, sino que las descubrieron otros. Pero bueno, ella perseveraba, estaba muy segura de sus conocimientos, de su trabajo científico, y cuando sus observaciones diferían de lo que decían los demás, le daba igual. Tenemos que tener en cuenta lo que he dicho anteriormente. Todas estas mujeres proceden de familias adineradas, entonces como que tienen un mayor poder para poder hablar de tú a tú en ciertos círculos. Entonces ella, por ejemplo, al describir sobre una especie de Clematis virginania, afirmaba que ni siquiera Linneo se había dado cuenta de que algunas plantas de Clematis solo llevaban flores masculinas. Y afirma ella, yo lo he observado con tal cuidado que no me cabe ningún género de dudas. Así era Jean Colden. ¿Vale? Pero a pesar de todas las barreras a las que se enfrentó debido a su sexo, logró ser reconocida, sobre todo por el célebre botánico sueco, por Linneo. Y una de sus numerosas descripciones de plantas fue incluida en esta especie Plantarum del que ya hemos hablado. Por ello, se convierte en la única mujer entre los naturalistas de todo el mundo que contribuyó a este gran trabajo. De hecho, la obra de esta notable estudiosa acabó siendo altamente valorada por importantes hombres de ciencias. La siguiente pasa, por favor, Lorena. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es una mujer bastante, o sea, más que una mujer que como Jean Colden, que ya digo que es una mujer que es de verdad científica desde todos los puntos de vista, Jean Colden es conocida fundamentalmente porque es la primera vez que dio la primera mujer que dio la vuelta al mundo vestida de hombre. La historia de esta mujer es muy interesante, pero no vamos a contarla del todo porque no tendríamos tiempo. Podríamos haber hecho una charla únicamente de Jean Barrett, pero como ya se ha hablado mucho de ella, pues es una más del elenco de mujeres botánicas que tenemos en la historia. Bueno, pues esta mujer, Jean Barrett,
trabajaba con un botánico muy, muy prestigioso y muy valioso que era Commerson, y cuando a Commerson le proponen subir al barco como naturalista en esta vuelta al mundo que hace un barco francés, que es la primera vuelta al mundo que hacen los franceses en un barco, y que la gobierna el capitán que comanda este barco, es el capitán Bougainville, de ahí viene la planta de la transparencia, la bugambilla, ¿vale? Que es descrita precisamente por Commerson, ¿vale? Es descrita por Commerson, aunque parece que es Jean Barrett, que era la ayudante del botánico disfrazada de hombre para poder subir al barco, porque si no, no hubiera podido subir, la que realmente hacía los trabajos de campo, porque Commerson ya era un poquito más mayor y tenía bastantes problemas de salud. ¿Vale? Entonces, Jean Barrett se disfraza de marinero para unirse en esta primera expedición francesa que busca circunnavegar el planeta. Todos estos barcos en esta época, en el siglo XVIII, llevan algún naturalista. De todos es conocido pues, en las expediciones de Malaspina con Louis Néé, o el Beagle que llevaba a Darwin, ¿vale? Que todos llevaban un naturalista para ir recogiendo plantas. Bueno, pues esta mujer se trajo 6.000 muestras, y ahora explicaré cómo, porque es que la pillaron y luego terminó de dar la vuelta al mundo con otro oficial francés. De los dos navíos, el comandante era Louis Bougainville, como he dicho, y tenía a bordo al científico Commerson, que parece ser que era el amante de Jean Barrett. Así es que estamos entre que subió al barco como botánica y también por amor. Cuando la pillaron, porque la pillaron, la obligaron a desembarcar en la isla de Mauricio junto a Commerson. Y ahí se quedaron con todos los pliegos, que eran un montón, eran muchos pliegos y muchos más que ella fue recogiendo precisamente de esta isla, y que están todos depositados entre el herbario de París y el herbario de Montpellier, y ahí podemos ver estos pliegos recogidos no pone nunca Barrett, siempre pone Commerson. Bueno, pero la que murió, Commerson, en la isla de Mauricio, y ella abrió un bar para los marineros franceses que hacían puerto allí. Total, que al final conoció a unos marineros con el que se casó, y con él terminó de dar la vuelta al mundo y llevó todas las plantas a París. También fue reconocida, también le dieron una pensión vitalicia, fue reconocida pues, por el esfuerzo que había hecho de llevar todas las plantas, y le dieron una pensión vitalicia del dinero de Commerson. Así es que realmente una historia muy interesante y muy bonita, que vale la pena también escucharla. Pasa la diapositiva, por favor. Bien, la siguiente mujer que traigo a colación es la primera mujer que hace transferencia del conocimiento, transferencia de la sociedad. Como he comentado anteriormente, el latín es la lengua que se utiliza para la ciencia. O sabías latín o realmente ya no es que ni mujer ni hombre, estabas vetado para la ciencia. Bueno, pues una de las cosas que sí que estaba en la educación de las mujeres de ese momento era precisamente aprender latín. Bueno, pues Priscilla Walkerfield, que es el nombre del marido, que es Priscilla Abel, es el nombre de su mujer, era una mujer exitosa de negocios, economista y feminista. No sé si se ve bien, está en la portada del libro que escribió para reflexiones sobre la condición actual del sexo femenino. Esto no es de botánica, pero me parece interesante, porque ya aquí en el siglo XVIII pues son mujeres que ponen de manifiesto su condición de mujer, y esto que luego terminarán con las sufragistas, que no empiezan con las sufragistas, sino que hay mujeres anteriores que luchan por esta reivindicación de la mujer, pues como Priscilla Walkerfield. Bueno, Priscilla Walkerfield lo que hace es traducir los libros del latín al inglés para que los puedan leer las mujeres y los niños. Hacen una introducción a la botánica, la hace en inglés, escribe 17 libros con temática científica, y uno de ellos es la introducción a la botánica. Así que yo la considero, o se puede considerar, como la primera mujer que hace transferencia científica a la sociedad. La siguiente, Jean Marcet, por favor, pasa la transparencia.
Y Mace sigue ese mismo camino, ¿vale? También trabaja en el campo de la divulgación científica, sobre todo de la química, pero también trabaja en la botánica. Lo que hace esta mujer es trabaja a través de las preguntas y las respuestas. Escribe libros y en lugar de traducir libros literarios o hacer literalmente o hacer una introducción a la botánica, como hace Priscilla Walkerfield, que es como un libro de botánica, ¿vale? Lo que hace esta mujer en realidad, porque está dedicada a los jóvenes y a todas las mujeres, fundamentalmente, para que entiendan la botánica a través de preguntas y respuestas. Así lo hace con la botánica, así lo hace con la química. Con lo cual, también ya comenzamos, fijaros aquí, una divulgación científica y la divulgación científica la hacen las mujeres fundamentalmente para las mujeres, ¿vale? Pasa a la diapositiva. Bueno, Anna Atkins. Anna Atkins es una científica también, en este caso también podemos hablar de que es una científica, porque su padre también era un científico. Su madre murió muy joven y su padre pues la educó como hubiera educado a un hijo en ciencia, con lo cual incluso realizó muchos trabajos junto con él. Incluso, ya digo, fue miembro de la Sociedad Botánica de Londres, ¿vale? Y utilizó una técnica fotográfica que es la cianotipia. La cianotipia es una fotografía, en realidad es una fotografía que se hace con la luz. Se impregna las cartulinas o el cartón donde vayas a hacer esa impresión con unos productos químicos a oscuras, en la oscuridad. Luego se pone, en este caso, ella lo que utilizaba eran algas, ella era ficóloga, eran algas, y entonces se ponía las algas encima de este soporte que estaba embadurnado con estos productos químicos y lo sacaba a la luz. La luz imprimía, salía a relucir el color azul de los productos químicos y donde no le daba la luz, que era donde estaba el alga puesta, es lo que se queda en color blanco. Esto es la cianotipia. La cianotipia es un arte, en realidad, un arte fotográfico que utilizó Anna Atkins para ilustrar su libro de algas, que es British Algae, las algas británicas, Cyanotype Impressions, que es con impresiones cianotípicas, que lo realizó a partir de sus herbarios de algas con esta nueva técnica. O sea, una vez ciencia y arte van de la mano para iniciar el uso de la imagen fotográfica con carácter de documento científico. Es decir, volvemos otra vez a que es una mujer la que tiene la sensibilidad de utilizar el arte, combinarlo con la ciencia y hacer un documento científico. Aquí las fotografías, pues la primera es Dictyota dicotoma, la segunda es Alimenia furcelata, está el nombre, fijaros, estos son imágenes de su libro, está el nombre debajo, el nombre científico, y la última es una Cistoseira granulata. Bueno, pues pasa la diapositiva. Bueno, Marianne North, británica, ¿vale? Ella era una conocida artista, botánica, viajera, y también se dedica fundamentalmente a hacer estos grabados de estas plantas de todos los viajes que hacen. En sus numerosos viajes por el mundo, pues en Canadá, Jamaica, Estados Unidos, fue estudiando y describiendo numerosas especies hasta entonces desconocidas. La familia de Marianne North era íntima amiga de la de Charles Darwin, y fue por eso, porque animada precisamente por Darwin, que decidió irse a estudiar las especies de Australia, Nueva Zelanda y de África. Bueno, pues estos viajes culminan con 832 pinturas que alguna parte de ellas las podemos ver en el herbario, en el Jardín Botánico, el Real Jardín Botánico de Kew, en una galería que lleva su nombre, la Galería de Marianne North. ¿Puedes pasar la transparencia? Bueno, Carolyn Purvis es americana. Ella también recolectó, clasificó e ilustró toda la flora de Maine, en Estados Unidos, y durante 60 años recorrió su estado para realizar dibujos y pinturas de las plantas que encontraban. Descubrió 2 plantas nuevas que llevan el nombre de Pidicularis furbiaes, que es la que tenemos en la fotografía. Al lado tenemos el pliego tipo de esa planta,
¿vale? Otras plantas como Aster cordifolius, variedad Furbiceae, que es el nombre, que es su nombre. E incluso hicieron un sello en Estados Unidos con la imagen de esta botánica americana. ¿Pasa la diapositiva? Olga Fedenschenko. La escuela rusa botánica es una escuela buenísima, incluso actualmente. Los rusos son muy buenos botánicos. Esta mujer, Olga Fedenschenko, pues tiene la suerte de casarse con un investigador y que todos sus hijos también fueran investigadores. O sea, que una familia es hija, mujer y madre de científicos. Su casa, evidentemente, era una casa de ciencia. Ella pues trabajó muchísimo, era botánica, su hijo también fue botánico, Boris Fedenschenko. Él fue incluso el director del Jardín Botánico de San Petersburgo. Junto con su madre trabajó muchísimo en la botánica, incluso ella fue miembro de la Academia de las Ciencias de Rusia de San Petersburgo. ¿Vale? Hizo muchísimos viajes con su marido, sobre todo a las zonas asiáticas, trajo muchísimas plantas para los herbarios, incluso llegó a culminar un sueño suyo que es un jardín de aclimatación que hay en San Petersburgo, precisamente de todos los viajes que realizó, sobre todo a todas las zonas asiáticas. Llegó a tener en su herbario alrededor de 30 familias, ¿vale? En muchísimos viajes, y muchas de las plantas llevan el epíteto específico Olgae, haciéndose referencia a ella, ¿vale? O sea que en realidad esta mujer pues pudo vivir en libertad y en ciencia porque prácticamente toda su familia eran todos científicos. Una cosa parecida a lo que le pasó a Marie Curie. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, Agnes Chase, a mí esta mujer también le tengo un especial aprecio. Bueno, esta es una botánica que es posterior y sí que fue sufragista. Fue incluso encarcelada por defender el derecho de la mujer a votar. Era sufragista y pacifista y estuvo, ya digo, en la cárcel en varias ocasiones. Pero en realidad ya una botánica impresionante. Era una especialista en gramíneas, que es una de las familias más complicadas que tenemos en la botánica y ha sido muy reconocida en los estudios de estas familias. Intrépida, iba a todos los viajes, se recorrió prácticamente toda Sudamérica, viajó a Brasil, escaló las montañas más altas de Sudamérica, y todos siempre con este ímpetu que tienen estas mujeres, que no solamente luchan por el derecho de la mujer, sino que también con la misma intensidad luchan por la ciencia y en este caso por la botánica. Era americana. Inés Mexia era mexicana. Una de las cosas más llamativas de esta mujer es que ella empezó su carrera a la edad de 55 años. O sea que todavía, eso dicen, todavía estamos a tiempo de comenzar nuestros sueños. Ella procede de una familia adinerada y se junta con algunos botánicos y se da cuenta a los 55 años que su pasión era la botánica. Y ahí está en medio del campo haciendo sus recolecciones y luego se la conocen precisamente por eso, por la cantidad de expediciones botánicas, su capacidad de resistencia a las condiciones más duras de trabajo, su habilidad como recolectora, porque es muy importante, o sea, dentro de la botánica es tan importante el estudio que se hace en gabinete como el estudio que se hace en el campo. Actualmente los botánicos, yo siempre digo, los botánicos todavía somos de estas profesiones que son un poco, que todavía tenemos esas cosas de nuestros antiguos recolectores, seguimos recolectando de la misma manera. Ha cambiado poco nuestro trabajo de campo. Si es que esta es una de las mujeres pues, que, aun empezando muy mayor, fue muy reconocida precisamente también por este ímpetu que le puso a todas sus recolecciones, a trabajar en condiciones duras, porque realmente a veces las condiciones en el campo son muy duras y en esa época todavía más. Así es que un reconocimiento para Inés Mexia,
pues por esas ganas de ponerse a trabajar a cualquier edad. Ahora, una mujer de 55 años es muy joven, es muy joven, pero a principios, en finales del siglo XIX, del siglo XX, no lo era tanto, con lo cual realmente pues tiene mucho valor todo lo que hizo Inés Mexia por la botánica. Bueno, Lilian Suchet-Gibbs es una autoridad dentro de lo que es el estudio de la vegetación y la flora de la montaña. También es conocida por todas las expediciones a lugares lejanos. En 1910 fue la primera mujer en ascender el monte Kinibalu, en Malasia. Identifica y nombra un montón de especies. O sea, realmente son mujeres botánicas que ya les dejan, ya tenemos pues esa posibilidad de poder viajar y de poder recolectar en el campo, y demuestran que tienen la misma capacidad. Ya empieza con Jean Barrett en esa vuelta al mundo, que nadie se da cuenta que es una mujer, precisamente por la capacidad de trabajo, la capacidad de sufrimiento y la capacidad que tienen de aguantar las penurias más absolutas, y es el reconocimiento de estas mujeres que además traen muchísimas especies a los herbarios que actualmente nosotros estamos utilizando. Muchas veces en nuestros trabajos, por ejemplo, yo trabajo en el género Tamaris. Bueno, el género Tamaris es un género que tiene su centro de distribución en Irán. ¿Quién va ahora a Irán con todos los problemas que estamos teniendo? Bueno, a mí sí que me gustaría ir. Si tuviera dinero, sí que iría como estas mujeres. Pero ¿qué nos han aportado todas estas mujeres y todas estas expediciones que también estaban integradas por hombres? Pues son plantas que están depositadas en los herbarios, en estos pliegos de herbario, y que nosotros actualmente seguimos estudiando. Seguimos trabajando con estas plantas que por problemas, a lo mejor, como he comentado, bélicos, que no podemos ir a esos lugares, o porque están muy lejos y no tenemos suficientes recursos para poder ir, podemos seguir estudiando. Así es que el valor de estas personas, mujeres o hombres, que hacían estos viajes y que con mucho trabajo traían todos estos pliegos a los herbarios, primero a los herbarios y ahora a los herbarios que están de institucionales. De ahí que aquí rompo una lanza por estas instituciones que son los herbarios donde se mantienen estas plantas, que cada vez son más olvidados por esto de que vivimos la ciencia de la inmediatez, que las plantas necesitan más tiempo y la ciencia básica no es tan inmediata como las ciencias aplicadas, y que tenemos que conservarlos. Bueno, pues una vez dicho esto, pasamos a Alicia Luther-Teig, ¿vale? Esta mujer también es una de las mujeres, de las primeras mujeres que ya entran en la redacción del Código Internacional de la Nomenclatura Botánica. Los que trabajan en el Código Internacional de la Nomenclatura Botánica son los popes de la botánica, porque de ellos son los que deciden si después de las propuestas de todos los botánicos llamamos a las plantas como las tenemos que llamar. Los que organizan toda la nomenclatura y la taxonomía, por ejemplo, yo no sé si alguno de los que están escuchando actualmente están oyendo este problema que hay entre que si al romero le han cambiado el nombre, que ya no se llama Rosmarinus officinalis, que ahora se llama Salvia rosmarinus. Bueno, pues todos estos problemas nomenclaturales, que esto sale pues de investigaciones científicas, que parece ser que han hecho un trabajo molecular de muchas labiadas, entre ellas todo el grupo de las salvias, y que desde el punto de vista molecular de los genes, el romero se mete en el interior del grupo de las salvias. Y claro, en el momento en que esto ocurre, bueno, dicen, bueno, pues es que debería estar dentro del género salvia. Vale, si está dentro del género salvia, metemos el Rosmarinus officinalis en la salvia, y lo normal, siguiendo el código de nomenclatura, es que mantuviera su epíteto específico y se llamara Salvia officinalis, pero es que resulta que ya existe una Salvia officinalis, con lo cual no le podemos llamar Salvia officinalis porque pasaría la sinonimia, con lo cual le tenemos que crear un nuevo nombre, y el nombre que le han creado es Salvia rosmarinus, ¿vale? Todo esto lo hace el Código de Nomenclatura Botánica. Ahora, esto es una propuesta. Por eso yo como taxónoma puedo tener mi criterio y decir, yo voy a seguirle llamando Rosmarinus officinalis porque he leído el trabajo y pienso que todavía no está suficientemente sustentado como para hacer este cambio nomenclatural. ¿De acuerdo? Bueno, pues los que al final decidirán si este cambio nomenclatural
llega a que se le cambie el nombre desde Rosmarinus officinalis a Salvia officinalis, a Salvia rosmarinus, perdón, serán ellos, ¿vale? Que se reúnen cada 6 años en el código, en un congreso que se hace, el Congreso Internacional de Botánica, que por cierto el próximo toca en Madrid. Se reúnen y deciden estas cosas. Aún así, el código tiene un artículo que es la nómina conservanda, que si un nombre se ha utilizado muchísimo y que en la sociedad ya está muy instaurado, se puede conservar el nombre. Ya veremos lo que ocurre, ¿vale? Pero quería comentar esto de la importancia que tiene esta mujer, que es una de las mujeres de las pocas mujeres, creo que fueron 3, las que redactaron el primer Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Es una científica también al mismo nivel que todos los hombres de esa época y es especialista mundial de una familia que es la familia de las oxylidáceas. ¿Vale? Y bueno, ¿y quién son estas? Bueno, pues es para nosotros muy conocido una planta que se llama grito de color amarillo, que ahora sobre todo en las zonas termófilas, abunda en los campos de naranjos, también en la universidad sale muy a menudo, es una planta que tiene hojas que parecen de trébol, con hojas así acorazonadas y una flor amarilla, que es una planta sudafricana y que es invasora, ¿vale? Que no tiene reproducción sexual, que se reproduce por reproducción sexual aquí, porque aquí no se ha adaptado a eso. Pero fijaros qué reproducción asexual tiene, que se reproduce por bulbillos y vamos, para nosotros ya es una planta muy conocida. Me decía una amiga ayer precisamente hablando de esta planta que ellos se la comían de cuando eran pequeños, o sea que realmente pues ya lleva mucho tiempo aquí y es una planta, pero ya no deja de ser una planta sudafricana, es una planta invasora. Bueno, ¿y qué está pasando en España? Bueno, en España no son muchas las mujeres que se han hecho eco en el mundo de la botánica. Con todas las celebraciones que se han realizado en febrero, cuando se instaura en 2015, el 11 de febrero, como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bueno, pues todos los científicos de cada uno de nuestras ramas estamos buscando pues esas mujeres que han trabajado en botánica de alguna manera. Bueno, pues se reivindica la figura de Blanca Catalán de Ocón, que es esta niña que tenéis en la fotografía. Pero en realidad lo que ella es una muy buena recolectora, que posiblemente hubiera sido una muy buena botánica si no hubiera vivido en la época que hubiera vivido, que se le pierde, fijaros que no sabemos ni siquiera en el año en el que muere, se le pierde la pista de la botánica cuando decide ya casarse e irse a vivir a Barcelona. Con su marido, ya ahí prácticamente lo deja todo, deja todo lo que había hecho hasta el momento y ya desaparece como botánica, ¿vale? Lo que pasa es que es una persona que aparece en los escritos de algunos botánicos de ese momento, sobre todo de un botánico de aquí, de la Comunidad Valenciana, que se llamaba Carlos Pau, que es oriundo de Segorbe, un botánico fabuloso, que yo creo que estaba enamorado de ella, porque hablaba de ella en sus escritos, incluso a Wilcon, que eran otros botánicos, y decía ensalzando no solamente lo bien que recolecta las plantas, lo bien que prensa las plantas y la belleza, no solamente de las plantas, sino la propia belleza de Blanca. Este botánico, Carlos Pau, pues le dedica esta planta, Linaria blanca, que es la que tenemos aquí, y voy a leeros algunas de estas citas. Dice, la señorita Blanca Catalán de Ocón, hermana de otra Clotilde, que se dedica en especial, que se dedica a los insectos, o sea, que era una familia que su madre, que la habían educado en Suiza, y entonces le gustaba mucho esto de la naturaleza, y a sus 2 hijas, a Clotilde y a Blanca, pues las inició precisamente en estas pesquisas de la ciencia. Dice, dedicada en especial afición a la exploración del mismo valle de Valdecabriel, bajo el punto de vista botánico, se ha distinguido recientemente recolectando plantas muy notables que ha presentado al mundo científico, admirablemente preparadas por su propia mano y destinadas como están a enriquecer nuestra flora aragonesa. Bien merece ser consignadas en una lista. Todas estas son las cartas que le escribe a Mauricio Wilcon, ¿vale? Que también la reconoce a ella, habla de ella
en el Prodomus de la flora española. Así es que podríamos decir, pues eso, que Blanca Catalán de Ocón es como la primera botánica que vamos a reconocer en España. Pero las que sí que son dignas de mención, ya como botánicas, pero de verdad científicas y que trabajaron en el Jardín Botánico y trabajaron también, y la que trabajó en la Facultad de Farmacia de Barcelona, esas fueron Elena Paunero y Creus Casas. Para mí, las mujeres botánicas las que nos miramos, todas las botánicas españolas. Bueno, Elena Paunero nació en Valladolid, se traslada a Madrid y trabaja en el Jardín Botánico de Madrid. Ella realmente fue víctima de un trato muy desconsiderado, incluso aun trabajando en el Jardín Botánico de Madrid pidió prematura su jubilación, aunque algunos sí que la apoyaban, otros no la apoyaban. Así es que ella dejó de trabajar precisamente por el trato desconsiderado por el hecho de ser mujer. Una mujer espectacular que trabajó muchísimo en gramíneas y que tiene trabajos publicados muy importantes. ¿Vale? Trabajó codo con Arturo Caballero en el mantenimiento de las colecciones del herbario. Arturo Caballero en su momento era el director del Jardín Botánico y bueno, también dirigió tesis a mujeres como puede ser María Antonia Rivas y Consuelo Cebolla en el 1941-1957. Ya estamos hablando ya en la mitad del siglo XX, cuando ya comienzan las mujeres ya a trabajar en la botánica. Creus Casas es considerada la primera mujer dedicada a la briología, es decir, a los musgos, ¿vale? Es alumna del botánico Fonquer, que también es conocido por todos nosotros, y trabaja en la Facultad de Farmacia de Barcelona. Hay que pensar que todos los botánicos de la mitad del siglo XX son farmacéuticos, porque la carrera de biología aparece precisamente en esos momentos. No habían botánicos biólogos, todos los botánicos eran farmacéuticos, y a día de hoy todavía hay algunos botánicos que dan clase de botánica en las facultades, la facultad de biología, en la facultad de farmacia, que siguen siendo farmacéuticos, y que la botánica, como he dicho desde el principio, está muy ligada a la medicina, ¿vale? Y hasta la mitad del siglo XX no existe el botánico biólogo, porque la biología tampoco existía como tal. Bueno, pues comienza sus estudios de biología bajo el estímulo del profesor Seró. Defendió su tesis doctoral en el 1953 y ya se puso a trabajar hasta el día de su muerte, en el 2007, en estos trabajos. Ella sí que fue muy bien considerada, me imagino que tendría sus problemas, pero vamos, que en principio no los manifestó. También es verdad que en la biología actualmente hay muchas mujeres. Y bueno, y también estaba en Barcelona. No quiero decir que en Madrid como que fueran un poquito más retrógrados, pero ya sabéis que en esos momentos del siglo XX Barcelona era una ciudad que miraba mucho al mundo, que ojalá sigamos siendo así. Y bueno, estas son las dos mujeres que realmente yo llevaría como las dos botánicas en las que nos miramos las botánicas españolas. Voy a pasar la diapositiva. Aunque a partir de la mitad del siglo XX ya entran muchas mujeres a formar parte del mundo de la botánica, ¿vale? No tengo ninguna estadística, ni he encontrado ninguna estadística donde nos hablen de cuántas mujeres botánicas hay frente a cuántas mujeres hombres botánicos hay. La verdad es que eran muchos hombres frente a poquitas mujeres que empiezan a trabajar en la botánica, digo, a partir del siglo XX. Entonces he utilizado, esto es una cosa mía, digo, bueno, pues puedo utilizar algo que puedo contar, que es el trabajo de Flora Ibérica. Flora Ibérica es un proyecto importantísimo, que es la flora de toda la península ibérica y Baleares, en las cuales ha trabajado muchísimos botánicos, no solamente españoles, ¿vale? Tengo que decir que aquí botánicas y botánicos que son también del extranjero, ¿vale? Especialistas en géneros que han trabajado desde otros puntos que no son la península ibérica.
e incluso botánicos canarios que también han trabajado en esta obra. Esta obra nace en 1980 y todavía está sin acabar. Estamos ya publicando los últimos volúmenes, que son precisamente las gramíneas, y yo me siento completamente orgullosa de que, aunque haya sido en los últimos años de esta obra, haber podido participar en algunos de los volúmenes de los géneros que se han trabajado en esta obra. Bueno, pero no vengo aquí a hablar de flora ibérica, vengo a hablar de que yo los he contado, simplemente como pone índice de autores y salen las fotografías de todos los autores. Como yo soy Alonso, ves, salgo aquí en la segunda fila enseguida, pero he contado, hay 299 investigadores que han trabajado desde 1980 hasta ahora en esta flora ibérica, de los cuales 64 son mujeres y 235 son hombres. Es decir, a día de hoy todavía nos queda un camino por recorrer para que las mujeres realmente lleguen a esa paridad que nos robaron a las botánicas en el siglo XVII y que estamos poco a poco intentando recuperar actualmente. Me he permitido el lujo, porque esto ya es una licencia que me he permitido como la ponente de esta charla, enseñar un poquito del trabajo que yo realizo como botánica, simplemente pues para ilustrar de alguna manera lo que he comentado de que todavía somos esta profesión romántica que tiene esos estadios, esos tiempos, esos tempus que no tienen las ciencias aplicadas. Yo trabajo en una ciencia básica, que es precisamente la taxonomía. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, este es mi equipo de trabajo. En la fotografía vemos que hay 4 mujeres y 4 hombres, ¿vale? Pero algunas de estas mujeres pues son una es becaria, otra trabaja en Brasil, y aquí en la universidad pues realmente trabajamos 2 mujeres que no están en la fotografía, porque ella es ficóloga y yo trabajo en plantas superiores. Carolina Pena, que es, espera que como lo tengo tan pequeñito, Carolina Pena, que es la que está justo al lado del cartel, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos al catedrático de botánica, mi compañero Manuel Benito Crespo, mi maestro, él es mi maestro, y otro de mis compañeros, que es Mario Martínez Azorín, con los que he viajado, he recolectado y hemos tenido y tenemos una posición igualitaria a la hora de trabajar, a la hora de discutir, a la hora de tomar decisiones. Y a mí siempre me han preguntado si yo he tenido algún problema en mi vida universitaria por el hecho de ser mujer, y tengo que decir que no, que todo lo contrario. He tenido la suerte, no como tuvo Elena Paunero, de estar rodeada de gente que siempre me ha considerado una igual y hemos podido trabajar juntos. Pasa la diapositiva. Como decía, el trabajo de un profesor universitario tiene 3 patas fundamentales, que es la docencia, la investigación y la gestión. ¿Vale? Yo hago gestión porque soy la directora de la sede universitaria y es un puesto de gestión. Hago docencia porque para mí es importantísimo el que yo investigue para poder enseñar a mis alumnos, y también hago investigación, y dentro de la investigación la transferencia, que es una de las cosas que estoy haciendo en estos momentos. ¿Puedes pasar? Me voy a centrar solamente, bueno, como docente, ya no veo la transparencia, perdón. Como docente, pues no solamente hago docencia universitaria, sino extensión universitaria, que es un poquito lo que estamos viendo aquí, tanto pues para el público en general como para personas que estén que necesiten una formación un poquito más avanzada. Pasa la diapositiva. ¿Vale? Y en la investigación, el trabajo del investigador, el trabajo del botánico, de la botánica, pues tiene 3 patas también. El trabajo de campo, que seguimos haciendo el trabajo de campo tal y como he mostrado de estas mujeres que iban a trabajar al campo en maneras bastante penosas en muchas ocasiones. El trabajo en los herbarios, que también creo que he puesto de manifiesto la importancia de los herbarios, y también actualmente no podemos trabajar si no trabajamos en el laboratorio con las técnicas moleculares, precisamente para trabajar no solamente en la taxonomía, sino trabajamos también en conservación. Nuestro grupo es el grupo de botánica
y conservación vegetal. Pues para trabajar en conservación de las especies y de los hábitats también necesitamos trabajar con las nuevas tecnologías de las técnicas moleculares. Pasa, por favor. Y ahora pues los trabajos de campo que hemos realizado en mi equipo de investigación se han basado fundamentalmente en los ecosistemas mediterráneos alrededor del Mediterráneo. Hemos trabajado mucho también en Sudamérica porque pertenecíamos a un instituto, que es el Instituto Iberoamericano de la Biodiversidad, en el cual hemos dirigido diferentes tesis que hemos ido a trabajar allí. En Sudamérica actualmente también se trabaja en el campo en condiciones muy duras. Ahora veremos algunas fotografías y recientemente también estamos trabajando en Sudáfrica. En Sudáfrica es vamos, una marmita. Pues, pasa, bueno, pues aquí trabajando mis plantas, fundamentalmente yo trabajo en saladares, las plantas halófilas, aunque trabajo también en muchas otras especies, pero las líneas de investigación más importantes que yo he trabajado precisamente son de plantas halófilas, de plantas que crecen en los saladares. Aquí con dos compañeras, la que nos está mirando es geógrafa, la que tengo enfrente es entomóloga y yo que soy botánica. Es muy importante la sinergia de las diferentes disciplinas a la hora también de realizar trabajos de investigación. ¿Pasa? Trabajos en Marruecos, trabajamos mucho en Marruecos. También es complicado, hay que andar mucho porque no... En España trabajar en botánica es bastante fácil, tengo que decirlo, porque siempre hay un camino, siempre casi podemos ir en coche prácticamente a todos los lugares que tenemos que ir. Algunas veces sí que tenemos que andar un poco, pero realmente las cosas son fáciles. Hay en otros países en que las cosas se ponen muy difíciles y entonces tenemos incluso que pernoctar en el monte porque no tenemos esas posibilidades de poder llegar con el coche a los sitios donde tenemos que buscar. Esta planta en concreto, este iris, es un lirio, pues encontramos una fotografía en internet que había subido una persona, le dijimos dónde y nos dijo, pues están en esa montaña. Bueno, nos tuvimos que recorrer todas las montañas hasta que conseguimos encontrarla y esa es la cara de felicidad que me hice hasta un selfie. El selfie es la foto de abajo, la foto de arriba es la foto de una compañera que estaba haciendo la tesis con nosotros y que me hizo la foto mientras me estaba haciendo el selfie de la alegría que tuvimos al encontrarla. Puedes pasar la fotografía. Bueno, aquí estuvimos trabajando en Colombia y en Venezuela y las condiciones allí eran difíciles, sobre todo en los páramos de Colombia. Fijaros, yo cuando llegué allí, no sé si os dais cuenta, pero los botánicos de allí van con botas de agua. Yo el primer día los vi y digo, madre mía, ¿cómo se van al campo con botas de agua? Pero hay un refrán que es muy importante, donde fueres, haz lo que vieres. Yo me fui con mis zapatillicas y cuando llegué a casa iba de agua hasta las rodillas. Al día siguiente me compré unas botas de agua, ¿vale? Y me fui al campo ya con las botas de agua, que este es el primer día, que fijaros, no llevo las botas, ya llevo todos los pantalones mojados. Luego en el páramo está lloviendo continuamente, comes con la comida mojada porque no tienes donde resguardarte. Y vale, las condiciones son difíciles. Aquí es en Venezuela, este chico hizo la tesis con nosotros de un río venezolano y también tuvimos que, no he puesto la peor foto que tenía porque cuando llegué arriba del todo estaba destrozada y ahí estoy contenta todavía, pero cuando llegué arriba pues realmente mi cara cambió completamente, pero bueno, la alegría de encontrar las plantas que estás buscando, la alegría de ver esas cosas nuevas, pues se te pasan todas las penas y todos los males. ¿Puedes seguir, por favor? Seguimos aquí trabajando, esto es en Sudáfrica. Sudáfrica está llena fijaros, de vallas, todo está vallada, es una cosa impresionante, es complicado. Y allí no tienen ningún tipo de miramientos. Allí hay unos carteles que dicen que como entres te pegan un tiro. Así es que intentamos pues, recolectar en las banquinas de las carreteras, que, bueno, que es, la diversidad de Sudáfrica es tan bestial que es que donde vayas hay plantas nuevas, hay una diversidad importante. Y seguimos trabajando como trabajaban ellos, escribiendo encima del coche, poniendo las plantas encima del coche, prensando en los propios caminos. ¿Puedes pasar la diapositiva? Estos son un saladar, estos son las tablas de Daimiel, en las cuales también hemos trabajado. Esto que al principio es el género Tamaris, que es una de las plantas que también con la que hemos trabajado. ¿Puedes pasar la diapositiva?
que ya vamos terminando. Bueno, pues eso, en los aeropuertos, pensando en las plantas. Esto es cuando estábamos trabajando en el río Bergantes, en cualquier sitio es momento para poder comer. Y pues eso, las alegrías que te dan cuando encuentras lo que estás buscando, que dices, bueno, llevas a lo mejor todo el día buscando una planta y no la encuentras, y no la encuentras, y buscas, y paras, y vuelves, y al final, pues cuando la encuentras, la alegría es inmensa. Aquí, esta es la campaña de campo, yo creo, más dura que yo he hecho. La hice 2 años en los Andes. Esta chica, a ver, está aquí, Flor, fue una becaria nuestra, hizo la tesis en lagunas altoandinas. Trabajábamos a más de 3.000 metros, llegábamos de 3.000 a 5.000 metros, siempre andando. Con unos burros, que no he puesto la fotografía de los burros, teníamos unos burros que ellos llevaban las prensas, porque no podíamos llevarlas. Imaginaros, a 3.000 metros el oxígeno falta, las condiciones, ya digo, son realmente, al principio, hasta que te aclimatas a poder estar allí, no entiendes cómo la gente puede andar ni 3 pasos sin que te mueras. Subir unas escaleras prácticamente, dices, no, yo no puedo llegar hasta allí. Y realmente pues se te va incluso un poco la cabeza. Así que en la primera noche que pasamos allí, que dormíamos en tiendas de campaña, allí con el frío que hace por la noche, la primera noche, de verdad que es la vez que yo he estado más cerca de la muerte. Yo pensaba que me estaba muriendo, no podía respirar. Si me tapaba la boca aún podía respirar menos. Si no me tapaba la boca, el aire era tan frío que me quemaba la nariz. Decía, yo me estoy muriendo, yo debo tener algo, y a mí no es posible que no pueda respirar. Realmente, ya digo, las condiciones fueron muy duras, pero el trabajo fue precioso. Aquí tenemos una de las plantas que describimos, una sarcocórnea que se llama Salicornia cuzcoensis, y aquí, bueno, pues lavando en los ríos y siempre tapados porque yo, mirad, siempre iba así. Aún así, como soy tan alta, y ella no es demasiado bajita, pero en Perú son muy bajitos, en verdad. Enseguida se daban cuenta de que yo no era peruana y era gringa, ¿vale? Yo siempre iba tapada para no quemarme, porque la radiación en esas alturas, en realidad no hay calor por convección, hay calor por radiación. Entonces, yo como iba ya de jefa en esos momentos, porque era la directora de la tesis, dejaba que Flor y otra compañera que venía con nosotros, éramos 3 mujeres por los Andes, y el que llevaba los burros era un señor que era el dueño de los burros, que él era el que llevaba los burros. Llevábamos 2 burros y un burrito pequeñito que acababa de nacer y que tenía que ir con su madre, que era una de las burras, que también era una burra. Solamente tenía la mano destapada y al final tenía la mano completamente quemada. Cuando nosotros vemos estas imágenes de estos niños altoandinos con estas caras tan sonrosadas, en realidad lo que tienen son quemaduras en la cara, ¿vale? Son quemaduras producidas precisamente por esta radiación. ¿Puedes pasar la diapositiva? Aquí, pues, otras especies que hemos descrito, como el Helianthemum oreganifolium, su especie africanum. Aquí con Benito y yo, cuando éramos muy joven, un profesor australiano con el que hemos trabajado muchísimo. Esta era la primera vez que yo veía esa Sarcocórnea fijaros, era la primera vez que yo veía la Salicornia cuzcoensis en un pliego de herbario. Y luego ya la pude ver en su lugar de origen. Aquí en México, también preparando las plantas en la Universidad de Baja California. ¿Pasas? Esta es la primera planta que yo describí como botánica, Suaveida neuquenensis, una planta argentina de la provincia de Neuquén, que es de Saladares. ¿Puedes pasar? Y aquí, pues, una de las últimas plantas que hemos descrito, que estamos trabajando en el género Pingüícola, que es un género de plantas carnívoras, una planta que está cerca de aquí, en la zona de Valencia, y que se llama Pingüícola sedavensis, y que está de aquí, aquí recogiendo plantas con mi compañero Mario Martínez, y aquí en Sudáfrica. Pasa diapositiva, aquí la Pingüícola sedavensis, para que la veáis. Fijaros que en las hojas están ahí pegaditas los insectos, ¿vale? Es una digestión externa, las enzimas salen al exterior, degradan los insectos y entonces ya pueden absorber las sustancias nutritivas que necesitan. Pasa. Que vayamos terminando. Esta es una de las ilusiones que yo he tenido toda mi vida, que ir a ver esta planta. Hay plantas
plantas que son míticas en el mundo de la botánica, y esta es una de estas plantas míticas, la Welwitschia mirabilis, que solamente crece en el desierto de Namibia. Y bueno, tuvimos la suerte de hace poquitos años, 3 años, pues ir a poder verla. Estábamos en Sudáfrica y dijimos, bueno, cogemos un avión y vamos a verla. Y bueno, pues esa es una ilusión muy grande que yo tengo, es una de las ilusiones botánicas que he ido teniendo a lo largo de mi vida. ¿Sigues, por favor? Y bueno, vamos a seguir. Estos son los herbarios en los que son importantes los trabajos que hemos realizado. Ya he hablado de los herbarios, puedes seguir, Lorena, y así vamos terminando. El herbario de Berlín, mirad, pongo el herbario de Berlín porque los herbarios, que para mí son muy importantes, y bueno, y para todos los botánicos, en la Segunda Guerra Mundial el herbario de Berlín se destruyó con las bombas, parte del herbario de Berlín, y actualmente lo tienen bajo tierra. Fijaros ahí que lo están bajo tierra, ¿vale? Para precisamente si hubiera alguna otra desgracia como fue la Segunda Guerra Mundial, pues por lo menos tener conservado las plantas de los herbarios. Son muy importantes las plantas de los herbarios. Daría para otra charla hablar de los herbarios, de la importancia de los tipos que están recogidos en esos herbarios, y el herbario de arriba, que es el herbario de Ginebra, también lo tienen en el subsuelo, precisamente para su protección. ¿Pasas? Trabajos de biología molecular que hacemos en el laboratorio, y tanto para mí como para todos los botánicos y botánicas que han vivido, es muy importante la familia. Si la familia no te apoya, si las personas que tienes alrededor no te alientan, no te dicen que lo que estás haciendo está bien, pues realmente aún todavía es más costoso. Y muchas personas que, por ejemplo, que han dicho, es que esa mujer, de esas hay muchas, se ha casado con la ciencia, es decir, no se ha casado para poder seguir con la ciencia. No quiero decir que haya que casarse obligatoriamente, pero que ha renunciado a una parte de su vida para no poder seguir con la ciencia, por miedo a que esa otra parte de su vida pudiera en algún momento no dejar seguir con esa. Por eso yo animo a todas las jóvenes que quieran seguir en sus carreras científicas, que se atrevan, que es importante tener a gente alrededor que te esté apoyando y que realmente pues puedas también compartir y vivir toda la intensidad científica con la que se vive. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que la charla, que ha sido bastante, no sé, accidentada, pues os haya gustado al final, y que si tenéis alguna pregunta, pues yo estoy aquí para contestarla. Gracias, Lorena, gracias a la Asamblea, gracias a todos. Bueno, María Ángeles, me ha parecido una charla espectacular, me ha encantado. La última parte tengo que decirte que ya había hablado yo de tu carácter dinámico, pero esta charla ha sido muy dinámica, nos hemos ido, hemos vuelto. Sí, pero al final se ha resuelto el problema, y desde luego agradezco la paciencia de los asistentes. Tengo que decirte que yo me he equivocado en estudios, yo tenía que haber estudiado botánica para poder viajar como tú lo haces, porque vamos, menuda envidia me dan tus viajes y tus aventuras. Lorena, son las fotos, porque no, o sea, bueno, yo ahora estoy que me viajo encima, como se dice, con ganas estoy esperando a ver si abren las fronteras de Marruecos, porque tenemos que ir a recoger unas pingüícolas que hay en el Atlas de Marruecos, pero es duro, todo el día metidos en un coche, o todo el día andando buscando, luego las decepciones, que no encontramos las cosas que buscamos. Lo que pasa es que de verdad yo en la vida he tenido muchísima suerte, el equipo que tengo es fantástico, me llevo fenomenal con ellos, y entonces pues cuando llega la noche, si nos tenemos que animar, nos animamos entre todos somos así de un carácter dinámico y abierto, y entonces la verdad es que para mí realmente es un placer. Yo soy de esas personas pues que no, he tenido suerte en la vida, he tenido mucha suerte. Bueno, tengo que decirte que me llamaba, bueno, yo no conocía absolutamente nada de estas mujeres ni de su trabajo. Bueno, me han llamado mucho la atención algunas cosas, sobre todo el tema del Linneo. Yo sobre Jean-Jacques Rousseau y sobre su obra El Emilio de la Educación ya conozco, porque también para las matemáticas también repartía, o sea que es una obra que da para mucho. Y bueno, tengo que decirte que recogemos el testigo de que vengas a contarnos
por qué las mujeres vuelan, o en fin, esto parece de la brujería, también nos parece interesante. Yo te quería preguntar, ¿qué te queda por, cuál sería tu deseo profesional como botánica? Es decir, porque, ¿qué te queda por, digamos, qué te gusta Todo. poder? Y no he hecho nada todavía, Lorena, me queda todo, todo me queda. Mi vida son muchas cosas, pero una parte muy importante de mi vida es el estudio de la botánica. Seguiré trabajando, yo creo que hasta el día que me muera. Muchas veces Benito y yo decimos eso, un día nos encontrarán delante de un pliego y nos dirán, qué frío está, y es que estaremos muertos. Cuidadito, que esto ya ha pasado. No, el botánico tenemos esas cosas, que nunca terminamos nuestros trabajos, siempre tenemos cosas que hacer, siempre tenemos cosas que estudiar, siempre tenemos viajes por hacer. Es que cuando empiezas a estudiar cualquier género, empiezas a tirar del hilo, y es una cosa detrás de otra. Tenemos un montón de trabajos que podríamos hacer y que no tenemos tiempo material. Y muchas veces, bueno, pues lo dejamos, pero lo retomaremos. Por eso es todo, me falta por hacer todo. No tengo ese decir, tengo cosas que me gustaría, como te digo, deseos botánicos, como ir a ver la Welwitschia. Para mí, yo la explicaba y ya decía a los alumnos, ¿por qué no hacéis una recolecta y me pagáis un viaje a Namibia para que yo pueda ir a ver la Welwitschia? Bueno, pues al final me la tuve que pagar yo, pero bueno, pero fui. Bueno, pues ahí, no sé, ir a ver la Rafflesia, que es la flor más grande del mundo, que está en la isla de Borneo, pues también sería una cosa que para mí sería muy interesante. Esa planta que tenía de interés para ti, esa planta de Namibia. La de Welwitschia, porque es un fósil viviente, es una de las plantas más antiguas que hay sobre la Tierra. Es una gimnosperma, ¿vale? Que es de la familia de los pinos, de los abetos, ¿vale? Y como vive en el desierto, prácticamente está toda enterrada. Y es, pues eso, es una de las plantas más antiguas que podemos visitar en el planeta, ¿vale? Junto, pues, por ejemplo, como el Ginkgo biloba. Me gustaría poder ir al Tíbet a ver los pocos Ginkgos bilobas que todavía crecen en la naturaleza. O como cuando sí que pude ir a ver las araucarias araucanas a los Andes entre Chile y Argentina. Eso es tanto, las secuoyas, es tanto. Hay tanto que como que no se nos acaba. La verdad es que no se nos acaba. Necesitaríamos varias vidas para que nos acabe la pasión por la botánica y todo lo que tenemos que hacer por la botánica. Pues bueno, yo te agradezco de nuevo. Sí que, como te he dicho en la presentación, también me encantaría conocer algo más sobre el tema de las plantas y en la criminología, la ciencia forense. Creo que es un tema que a mí me interesa mucho. A ver si algún día me cuentas algo o nos cuentas mejor algo y aprendemos. Y bueno, estoy viendo en el chat que Vicente dice, no hay problema, es tan interesante la charla que merece la pena esperar lo que haga falta, o sea que estábamos rendidos. Muy interesante la charla, enhorabuena. Y hay un nuevo mensaje de Augusto, dice, ¿se tiene localizada la planta que lleva el nombre de Jorge Juan? Pues me has pillado y no debería haberme pillado, ya que era la asamblea de Jorge Juan. No sé qué planta es. Pues bueno, quedamos emplazados para que nos cuente. Exactamente. Nos diga si está localizada la planta que lleva el nombre de Jorge Juan. Es que Augusto, lo llevará como epíteto específico, ¿no? Pues aquí Augusto, que es el que ha hecho la pregunta, lo lleva como epíteto. Augusto, puedes escribir en el chat. Le dieron el nombre de Juan Ulloa. Juan Ulloa. Ya, no la conozco. De todas maneras. Ruiz Pavón es 1700, ese es el autor. Sí. A ver. Como tengo el ordenador y que no tengo nada en el ordenador porque estoy en el teléfono. Juan. Muy bien. Juan Ulloa es un género de plantas, es una solanácea. Es una solanácea. Es de la misma familia que las patatas, que los pimientos, que las berenjenas, que el tabaco.
Una planta que, bueno, yo no conozco esta planta en concreto, Juan Ulloa, hay varias especies, Juan Ulloa ferruginea, membranaceae, mexicana, octacia, ¿vale? Que es una planta centroamericana y sudamericana, que evidentemente el nombre es en honor a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, por eso lo de Jorge Ulloa. Esto me lo tenías que haber dicho, yo me lo hubiera preparado. Es que aquí el especialista en todo esto es Augusto, que no se le escapa nada. Sí. Las solanáceas son plantas, mira, las solanáceas están muy relacionadas con esto de que vuelan las brujas, porque son plantas que tienen muchos alcaloides y muchas de ellas son muy alucinógenas. Augusto dice que quedas invitada para una próxima conferencia sobre este tema. O sea, me parece estupendo. Nos interesa especialmente. Voy a hacer un post de la planta. Perfecto. Y os etiquetaré. Y nos etiquetas y por favor, sí. Si nosotros nos lo retuiteamos o lo compartimos. Bueno, Magdalena, te mando un saludo también muy grande, en una próxima conferenciante, en breve. Una charla brillante, María Ángeles, muchas gracias. O sea que, en fin, no sé si queda alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pues yo solamente agradecer, agradecer pues esta oportunidad que me dais para poder divulgar la botánica. Yo ya se han dado cuenta, yo creo que es obvio, soy una enamorada de esta ciencia, la vivo con pasión y actualmente tenemos un problema los botánicos, que es esta ceguera de las plantas, que la gente no ve las plantas, ve cosas verdes y no las reconoce. Hay varios estudios que se han realizado precisamente por esto de la ceguera de las plantas, donde se pasa a los alumnos por una zona donde el 80% de los seres vivos que van a ver son plantas, o el 90% son plantas y muy poquitos animales. Y cuando terminan el paseo les preguntan un ser vivo que hayan visto y todo el mundo contesta un animal. Esto mismo lo hice el otro día yo con mi hijo, fuimos a dar una vuelta por el campo y cuando terminamos la excursión me acerqué y le dije al oído, dime el primer ser vivo que te venga a la cabeza del paseo que hemos hecho. Y eso que yo voy contando, que yo como soy la madre y soy botánica, pues voy contándole cosas de las plantas. Y me dice, la rana. Y ni siquiera la había visto, solo la había escuchado. Así es que para mí es importante pues esta divulgación de la ciencia, porque se lo decía a mis alumnos, yo ya soy mayor, entre comillas, y ellos me tienen que escuchar y tienen que aprender, porque son ellos los que tienen que enseñar a los que vienen. El conocimiento de las plantas tiene que también ser de generación en generación. Bueno, aquí Augusto, y a mí me parece una propuesta muy brillante la que hace Augusto ahora mismo, dice a ver si se consigue alguna semilla de esta planta Jorge Juan, ¿vale? Para plantarla en los de Novelda. O sea que, María Ángeles... Vale, pues yo me emplazo en buscar todo este tipo de cosas, porque como hay diferentes bancos de germoplasma que podrían tener semillas de esta planta, incluso como yo tengo pues amigos en diferentes herbarios de diferentes partes del mundo y sobre todo en Sudamérica, pues a lo mejor sí que podemos hacerlo. Pues me comprometo. Te lo agradecemos, desde luego, porque... Me comprometo. Tiene unas flores amarillas muy bonitas, ¿eh? Muy brillante la idea que ha tenido en este momento Augusto, así a pluma se le ha ocurrido, como todo, porque Augusto también tiene unas ocurrencias muy brillantes. Muchas gracias, Augusto. Bueno, pues si no hay ninguna cosa más, yo vuelvo a reiterarte mi agradecimiento y el de la asamblea en general, y quedamos emplazados porque te hemos puesto deberes. Bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Así que muchas gracias, y gracias a todos los asistentes y por la paciencia y, en fin, por el interés. Buenas tardes. Buenas.